20:01 en toda la República del Paraguay. Buenas noches, señora. ¿Cómo está, señor? Estamos arrancando otra edición de Frente a Frente, aquí por las pantallas de Unión TV, en esta linda noche de martes que parece lunes, porque ayer fue feriado, la festividad mariana más importante de este país, la fiesta de la Virgencita de Cacupé, hasta la que fueron a saludar justamente cientos de miles de paraguayos. Una festividad muy emotiva que también tuvo su lado político y lo analizamos bastante esta mañana también en la mañana de Unión. Hoy queremos hablar del transporte público. Allí en el Zócalo va a aparecer enseguida reforma integral del transporte público. Mañana se trata esto en Cámara de Senadores. Hoy convocamos un especialista en la materia, también vinculado a uno de los gremios, hay que decir, pero me quedo con su primer rol. El especialista en transporte público está con nosotros, el ingeniero Andrés Mallada. No solamente vamos a hablar del proyecto que mañana se va a tratar en Senadores y que tiene que ver con el área metropolitana. También vamos a hablar de Asunción, porque parece que Asunción está más cerca de tener una reforma del transporte público. Falta poquísimo, él nos va a explicar hoy en qué consiste y por sobre todo ya la primera pregunta que dice, ¿qué puede trabar esto que suena tan lindo? Ingeniero Andrés Mallada, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gustavo, es un placer, un privilegio estar contigo. Buenas noches a la audiencia, buenas noches a los señores pasajeros del área metropolitana, en especial a los que están sufriendo la peor parte en este momento, que son los usuarios del transporte municipal interno de Asunción. Asunción está en una crisis hoy del transporte público, como nunca antes. Podemos coincidir en eso, crisis que puede servir, como decía nuestra abuela, hay que tocar fondo para impulsarse, porque hoy vamos a hablar de una crisis, pero también vamos a hablar de un proyecto que podría hacernos superar por completo esto. Podríamos decir que estamos en un punto de inflexión. Inflexión. Sí, la verdad que el sistema de transporte público de Asunción viene decayendo ya prácticamente hace una década, a partir del momento en que Asunción, sus habitantes, sus pasajeros, fueron excluidos del subsidio del transporte público. Es importante aclarar que el subsidio al transporte público en realidad es el subsidio al pasajero. Al pasajero. Para el pasajero. No cobran, o sea, cobran solamente las empresas que hacen un recorrido por el área metropolitana, las empresas que tienen la habilitación municipal y recorren solamente el trazado interno asunceno, no cobran subsidio. No cobran subsidio. Y es algo que es algo un poco ilógico si nosotros llevamos en cuenta que 3 empresas de Asunción pasaron a ser parte del viceministerio. Y ¿cuáles son esas empresas? La empresa de La Conquista, sí, que ahora cumple el itinerario de la 8:31. Sí. La empresa El Bus, que realiza hoy el itinerario de la 35. Sí. Y la empresa Adusa, que hace el recorrido de la línea 40. 40. Antes, estas empresas respectivamente eran la 13.1, la 37B y la 37C. Estas empresas que con sus pasajeros... ¿Y abandonaron el trabajo? No es que abandonaron. Nosotros hicimos, como tiene que ser y como corresponde, un trabajo coordinado en la que estuvieron compuestos, una comisión interinstitucional en la que estuvo presente y está todavía esa comisión, el Viceministerio de Transporte, la Junta Municipal de Asunción, la Intendencia Municipal de Asunción, la dirección de lo que sería asuntos interinstitucionales, la dirección de tránsito y transporte, o sea, un buen equipo de trabajo, y en ese equipo se estudió todo técnicamente lo que era necesario y cómo quedaría. Se hizo una evaluación de que los itinerarios iban a quedar dentro de Asunción y iban a pasar los límites hacia Mariano Roca Alonso y hacia Lambaré, si fuese el caso. Entonces, al pasar el ejido de Asunción pasa a ser intermunicipal. Estas empresas pasaron con todos sus pasajeros al viceministerio y hoy cobran subsidio. Cobran subsidio. Te pregunto, si las empresas de Asunción pasaron con sus pasajeros al viceministerio y cobraron subsidio íntegramente, si se quedaban en Asunción y el gobierno le diese subsidio a Asunción, ¿cuál sería la diferencia? Y ninguna. Ninguna. O sea, aparentemente no hay una buena voluntad con relación a Asunción. O sea,
me da a pensar de que hay una mala Sí. intención ¿Y con cuáles relación son a las la empresas que quedaron fuera de ese cambio de sistema que les benefició con el subsidio? los que quedaron fuera de Asunción. No, los que quedaron netamente en En Asunción, Asunción, por y, eso. y por lo tanto no cobran subsidio. La línea 1, ¿Sí? ISAPE, la línea 6, Poarenda, la línea 16, La Unión, ¿Sí? y la línea 13-2. Ah, claro que no es nuestra la Conquistador. empresa, porque hay nomás coincidencia de nombre. Ya le veo a don Ángel Aguilera manejando un colectivo. Después 16 me quedé con él. 16, La Unión. Sí, ¿y después? Son 4 ahí, creo, ¿verdad? 3. Tres. Tengo la línea 1, la línea 6 y la línea 16. Y la línea 13-2, 13-2. El Conquistador. El Conquistador. Pero también tenemos dentro de nuestros itinerarios la línea 37C, Sí. que, Que es- explota todavía a Dusa. que explota todavía Dulce y tiene la peculiaridad de que es de Asunción porque nace en Asunción y Sí, termina termina en Asunción. en Itapitapunta. Esas son las Claro. disponibilidades. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cómo están estas empresas que son, vamos a llamarle enteramente asuncenas? Porque hoy me decía Mauricio Maluf, este muchacho que está en esta organización que se llama OPAMA, que están ellos, Mauricio Maluf, que están ellos con el tema de la lucha por un mejor transporte público. Y él me decía, yo le pregunté, ¿cuáles son las empresas? Y él se acordó del 16, me dijo, el 6 hay, el 13 hay, y según cuentan, a veces ven una línea 1, o sea, tipo esporádicamente. ¿Cómo está la frecuencia de estos buses? ¿Cuánta es la cantidad de buses que tienen estas empresas? Bueno, vamos por lo que tiene y por lo que opera. Sí. Es importante ¿Cómo eso aclarar, es? exactamente, es importante aclarar la flota que tiene la Ah. empresa y cuánto está operando. Vamos a comenzar por la línea 1 que me Sí. dijiste. La línea 1 tiene así en fila, ¿verdad? En su empresa 10 ómnibus que no están operando. ¿Por qué no operan, ingeniero? Te voy a explicar No, por qué. vamos a hacer más Va- breve, va- va- sí. Vamos, entonces, Para no desordenar. están operando 3 unidades. Entonces Sí. tiene 3 unidades ahí disponibles como para operar. Sigamos, Sí. sigamos. La línea 13-2, Sí. ¿verdad? Tiene 8 vehículos operando, pero 15 en total. O sea, tiene 15 disponibles, Sí. los cuales 8 nomás está operando. 7 no operan. 7 no operan. Sí. Puede haber un poquito de error, más o menos, pero estamos bastante cerca de eso. Después tenemos la empresa Poarenda, Sí. que está, Línea 6. que está operando con 18 unidades, Sí. pero tiene 25 unidades en condiciones de operar. Hay 7 que no operan. Hay 7 que no operan. Sí. Entonces, Me falta la Unión, 16. la Unión 16 es una situación un poquito complicada porque se cayeron toditas las unidades. Ellos iban sacando, ¿verdad? De las unidades que iban quedando, el motor, claro. la caja. Entonces llegó una situación en la que ya no podían más continuar porque no da, la recaudación no da para la parte mecánica y eléctrica. Sí. Yo quiero creer lo que te estoy informado, de que si se reajusta la tarifa mañana, No. ¿Y cómo espera, quedamos? de que si se reajusta mañana en 3.400, ellos van a disponer de 10 unidades. Hoy no te puedo decir disponen de Sí. tanto, pero Tienen 10 buses y entonces no están saliendo. no, ellos ya no están operando porque sin condiciones, Ah, pero si mira. ellos tuviesen ese recurso, ellos van a poder Claro. tener los préstamos a través de entidades financieras porque van a decir, Una yo ganancia en cobro- expectativa yo cobro y- tanto por tantos pasajeros Sí, y te voy a poder claro. pagar esto. Van a poder hacer un plan financiero. Ahora, bueno, saquemos la Unión porque es un caso particular. En el caso del Zapú, Poarendá y el Conquistador, Sí. ¿por qué hay una diferencia? Por ejemplo, vamos en el caso de la línea 1. Tienen 10 buses y solamente 3 salen. O sea, tienen 10 buses que no salen y 3 que operan. ¿Cuál es la lógica de...? No hay lógica, hay un sacrificio en la que ellos salen en la hora de mayor necesidad, Sí. más bien por una cuestión social y para no perder la línea y para que por lo menos les puedan servir a sus pasajeros en hora pico, que es la hora que más necesitan. Sí. Y prácticamente, Entonces salen a pérdida. claro que salen a pérdida, categórico que salen a pérdida, pero categórico, Mm. o si no saldrían los otros 10. ¿Quién es el empresario que tiene una inversión, ¿verdad?, de por lo menos $50,000 cada uno y no va a hacer operar ahí? No lo hace operar porque al salir a operar estás desgastando, Sí. estás desgastando las cubiertas, desgastas los repuestos. Convengamos que tampoco es sano tener parados los vehículos. No es ¿verdad? sano, Ah. pero no se puede. Ellos que hacen, lo hacen arrancar y Da una vueltita. le dan todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de la empresa. ¿Y los choferes, ingeniero? Y los choferes están ahí a la expectativa. ¿Por qué están a la expectativa? Porque
¿quién no quiere creer Que esto se va a que recuperar. se va a hacer el reajuste, que es una salida salomónica? ¿Quién no quiere? Todo el mundo está creyendo. Por eso Sí. fue que ellos dijeron, bueno, hace 5 semanas que estamos en esta cuestión de que se aprueba o no se aprueba el reajuste. Pero ya, dado que ya pasaron 4 semanas, 5 Sí. semanas y no hay nada, ellos, acá, Claro, pero evidentemente, acá estamos, le quiero aclarar a la gente, estamos hablando de Asunción, todavía no entramos a hablar de la reforma del transporte que mañana se va a tratar en senadores, y ahí estamos hablando de buses del área metropolitana. Por en ejemplo, este un bus- momento estamos hablando de Asunción, que es la Claro, situación Asunción. más caótica. Sí, en Asunción hoy, ¿cuánto está pagando el pasajero un pasaje básico? 2.800 único. No hay más que eso. No hay diferencial y básico, 2.800. No hay diferencial y básico y tampoco tiene subsidio. Sí, en el caso de área metropolitana hay 2 costos, uno es el básico, 2.400, 2.300, y hay un diferencial que está en 3.400. Lo que paga el pasajero a lo que se No, le suma vamos a el explicar subsidio. después, vamos a explicar. Ahora, nos quedamos en Asunción. ¿Quién marca la tarifa del transporte público en Asunción? En la Municipalidad de Asunción. La Junta Municipal, La Municipalidad de Asunción aprobado por la por la Junta. Ellos tienen que reunirse y tienen que decir, elevamos el pasaje a 3.400. con un estudio previo que lo justifique. Y hay ese estudio. Claro, ya está totalmente aprobado técnicamente, aprobado jurídicamente, aprobado en la Junta Sí. por la Comisión de Tránsito y Transporte y Movimiento. Falta que vaya al pleno de la Junta. No, ya se fue a la Junta y hace 4 semanas que están ahí, Ah. ¿verdad? Que no se trata. Y ¿verdad? mañana es miércoles, ¿está en el horario del día de mañana? No sé. Vamos a preguntar eso No sé, mientras, en la no pausa sé, vamos a preguntar. no Pero, sé. a ver, si marcan, ¿a cuánto tienen que marcar? ¿De 2.800 a cuánto? A 3.400. 600 guaraníes. 600 Tampoco es... No, porque si vamos a comparar, en Encarnación es 5.000, Sí, en Ciudad del Este es 5.000 y si vas a venir desde Mingaguazú creo que es 12.000, en Luque creo que es 5.000, ¿verdad? sí. Y así, entonces prácticamente todas las empresas que son municipales, están cobrando ya así. sea del interior, de corta distancia, Sí. de larga distancia, están cobrando Ahora, 5.000. ¿qué va a pasar, ingeniero? Tomás agua, ingeniero, porque esta charla está candente, ¿verdad? Y una de las cosas, te quiero también reconocer que contigo da gusto hablar, porque a veces a los gritos no tomamos la radio, pero vos sos un tipo que sabe discutir y entiende que esto no es personal, No, acá hay un interés categórico. público. Y también Categórico. se nota que conoces los datos, ¿verdad? Categórico. Que son estudiosos. A ver, ¿qué va a pasar? Vamos a irnos al supuesto de que mañana la Junta, o el próximo miércoles, antes de la Navidad, antes del receso, la Junta aprueba la suba a 3.400. ¿Qué va a pasar ahí mismo? Bueno, yo quiero en ese sentido resaltar la figura del señor intendente, ¿verdad? Luis Bello. De Luis Bello, porque él apunta, de acuerdo con el criterio que él tiene, siempre siguiendo el lineamiento de todos los informes técnicos y jurídicos, ya sea de la Intendencia como de la Junta. Él cree que la salida para que Asunción no quede sin transporte es que se reajuste a 3.400. Sí. Pero, ¿qué nos dan las empresas? No es libre, Sí, gratuita. va a no, estar condicionado. Porque Mm. el gran temor, pues, se reajusta a 3.400 y continúa todo como Sí, está. mm. Bueno, el acuerdo a la que se llegó, el compromiso asumido y lo que se va a plasmar en un documento que hace parte nomás luego también del marco legal, es que las empresas van a tener que cumplir con todas sus obligaciones, ya sea tributarias y todo lo que es Sí. la frecuencia de acuerdo con el parque ¿La frecuencia establecido. cuál, por ejemplo, la frecuencia? La frecuencia, en el caso, por ejemplo, en el caso de Puarendá, que tiene 20 unidades, ¿verdad? Y tiene, ponerle 3 horas ida y vuelta. Sí. Entonces, Su redondo dura 3 horas. su redondo dura 3 horas, entonces son, a ver un poco, son 270 minutos, ¿verdad? Sí. No, 180 minutos. 180 O minutos. sea, hay que dividir, ¿cómo te voy a decir? 180 dividido por 30 y te da la cantidad de minutos en la que tiene. Pero la frecuencia va a estar marcada por la capacidad de cada empresa. No hay una, como por ejemplo en la área metropolitana, que la ley dice en horas pico cada tanto, en horas no pico cada tanto. En el área metropolitana establecen una Una franja frecuencia horaria. bastante aceptable, Sí. porque lo colocan cada 10 minutos, Sí, cada sí, 15 se puede. minutos, y sí se puede, ¿verdad? Pero va a quitar, por ejemplo, si marcan en la suba al pasaje, van a quitar que al final es 600 guaraníes versus el calvario de la gente. Yo creo que la gente pagaría 600 guaraníes. La línea 1 va a sacar sus 10 buses que hoy no saca. Va a estar con 15 unidades probablemente Sí, en la calle. la línea 6 va a sacar sus 7 unidades que hoy no saca. Sí, La Unión va a poder quitar un préstamo y arreglar los buses que hoy no tiene. así es.
Y la línea 13 va a sacar los 7 buses que no saca. Sí, así es. Y ahí tenemos más de 50 vehículos y aparte... ¿Y es suficiente esto? No, no es suficiente. Si moviéramos todo esto, vamos a ir a 50 buses. Vamos, o sea, la perfección es la enemiga de lo posible, ¿verdad? La perfección es la enemiga de lo posible. Vos te querías la perfección. Sí. Vamos a lo que hoy estamos en un imposible, estamos a punto, Sí. agonizando, a punto crisis. de morir Sí. y queremos de 20 llegar a 55. Sí. ¿Verdad? Eso está lejos de la perfección, pero sí, como dice Pablo Milanés, no es perfecta, pero se acerca a la que yo siempre soñé. Dice, ya estamos más poéticos inclusive, ¿verdad? Sí, Así es que llegamos a eso. Bueno, entonces esto vamos a estar con 55, pero escúchame bien. 55, si vos tenías 20, te vas a 55, la frecuencia se va a sentir de una se va a otra notar. forma, se va a notar. Aparte, los buses tienen que estar pintados de un solo color. Todos los 55 y los que se van a ir incorporando sucesivamente van a tener un color, que probablemente todo indica, yo lo elegiría, un color verde, agradable, porque Asunción es la ciudad verde, o sea, para que combine, ¿verdad? Y también van a poder tener una tarifa única, o sea, las personas que salen de Loma Prietá o de cerca de la parada de la línea 16 o en el recorrido de la línea 16 van a poder ir hasta el centro. La 16 se iba hasta Barrio Obrero, por decirte, entonces va a poder bajarse en el centro y va a poder irse al Palacio de Justicia, a Sajonia, cosa que antes para hacerlo tenían que pagar 2 pasajes. Ahora, con un solo pasaje integrado, con su billetaje, va a poder subirse cuantas veces crea necesario en otras unidades de Asunción sin pagar más pasajes. A ver, pero entonces, técnicamente, vamos a ir al caso de una señora que vive en Barrio Obrero y usa un bus para irse hasta el IPS Central. Sí. ¿Y va a poder volver con el mismo billete? No. El pasaje es único para poder vos irte en el sentido en un trazado, sí. Claro. Se llama barrio centro y centro barrio. Barrio centro se llama cuando sale de la parada y se va hacia el centro, es el sentido si barrio hoy centro. hiciera transbordo, lo que va a pagar un pasaje nomás. No, lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿entendés? Esa señora, te voy a dar otro ejemplo para esa señora. Esa señora se va al centro o al Mercado 4 o se va al centro a hacer una consulta o a IPS a hacer una consulta y a la vuelta, ¿verdad? Se queda en un supermercado, correcto, a la vuelta pagó el pasaje, se queda en un supermercado, hace sus compras y vuelve a subir y puede subirse en otra línea que le lleve a su casa y ahí con un solo pasaje. El pasaje único va a ser en la dirección, o sea, va a ser, por ejemplo, si alguien, como vos explicás, si alguien hace transbordo, va a pagar una sola vez, no va a servir para el regreso porque ahí ya estamos hablando de otro trazado. Claro. Imagínate vos que hoy por un solo pasaje vos podés irte por España para llegar al centro y de ahí irte, ¿verdad?, a la cancha de Cerro Porteño. Hoy en día la cancha de Cerro es importante poder llegar con un solo pasaje, ¿verdad? Principalmente con todas las copas que se vienen por delante. Entonces es ahí importante vamos tener, que estábamos casi a punto de ponernos de acuerdo, ingeniero, y ahí vamos a entrar en discordia. Es importante ese tener un solo pasaje, ¿verdad? Ahora, hasta ahí nosotros vamos a mejorar la frecuencia, pero la gente va a seguir viendo buses algo antiguos, algo gastados más, ya que le pintemos de verde. Muy bueno, muy bueno, porque faltó la siguiente parte del plan. Este plan es solamente un plan de emergencia. Es un plan que, dada la coyuntura en la que se llegó, es un plan de emergencia temporario, provisorio, hasta que se busque la solución. ¿Cuánto es provisorio? Porque en Paraguay se llama ya provisorio eterno. La gente ata con un alambre el radiador y se queda 4 años así. En primer lugar, Asunción puede implementar su sistema troncal alimentador, su modernización, en un periodo de 6 meses. De 6 meses a un año completamente, porque es simplemente encontrar que prácticamente se tienen interesados ya en hacer el sistema que va a tener 5 troncales y 10 alimentadores y va a cubrir absolutamente toda Asunción. Eso lo puede hacer Asunción hoy, pero Asunción, respetuoso de la ley, de la nueva ley principalmente, con las instituciones que como es el viceministerio, el Ministerio de Obras Públicas, y llevando en cuenta toda la planificación económica del Ministerio de Economía y Finanzas, esperamos para que nuestro plan sea totalmente compatible con la reforma del viceministerio. Entonces, en lo que depende de Asunción, en 6 meses. La coordinación con el viceministerio tal vez llevaría un poco más de tiempo, pero no tendría que llevar tanto, porque el sistema de Asunción viene a ser totalmente compatible con lo que quiere hacer
el ¿Y viceministerio. ahí cuál es la Interno- idea, ingeniero? ¿Cuántos buses nuevos hay que cargar en Asunción, pintados todos de un mismo color, con ese pasaje unificado en la misma dirección, con un precio único de 3.400? ¿Cuántos buses hay que cargar? Se necesita en torno de 60 buses en los... ¿Más? No, ¿O reemplazar? escúchame, se necesita por lo menos 60 en los corredores, que son 5, Sí. que serían buses de tamaño padrón, ¿verdad? Que tienen... Primero, ¿qué es un...? Son los vehículos grandes que nosotros conocemos, ¿verdad? Sí. Entonces serían los buses que circulan exclusivamente por las troncales. Y aparte de eso, en los barrios, 40 buses. Una troncal es España, Ciudad Yala. Las troncales son Artigas, Sí, que hay que España, arreglar. España, Sí. Mariscal López, Eusebio Ayala, Avenida Fernando de la Mora y Félix Bogado. Esos son los troncales. Son todas las avenidas que entran, y para más tenemos nosotros la perimetral con calle Última Madame Lynch, tenemos todo lo que es la parte de la costanera norte, Sí. y tenemos también la costanera sur. Estamos bien cerraditos. Te quiero interrumpir, la costanera tiene que tener colectivo. No, estamos hablando en términos de De- límites. ¿Por qué es importante hablar de la costanera? Porque si vas a hablar de Artigas, la costanera te va a servir para poder justamente hacer circular los buses por Artigas y los vehículos particulares Ya. o sea, Exacto. hace parte del sistema. Hace Entiendo. parte del Estos sistema. son los corredores. Después van a estar... Los alimentadores. Sí. Te da un alimentador para que sepas. La línea 1 hoy llega hasta Colón y a partir de ahí hace su recorrido, pasa por el Palacio de Justicia y se va hasta Bañado Sur. Sí. Ese recorrido va a pasar a ser un alimentador, el alimentador 1, porque ese va a tener ómnibus pequeño y se va a adecuar su oferta desde Colón hasta Bañado Entonces Sur. vos vas a renovar la flota y los buses nuevos vas a poner en los corredores, y los que hoy están operando, que van a estar pintados, van a ser los alimentadores. O también hay que cambiar estos buses. No, todo tiene que ser 100%. Sí. Ahora, sí puede ser que lo hagamos en etapa progresiva, Sí. pero el proyecto contempla 100 buses 0 kilómetros, 60 buses para corredores, Sí. buses grandes, Ajá. y 40 buses, minibuses para los barrios, y se cubre absolutamente Y ahí todas tiene que las- seguir siendo 3.400 el pasaje. No, evidentemente que no. Ahí se tiene que hacer el cálculo, y ahí vamos a necesitar el subsidio. Sí. O sea, por eso hablamos del subsidio. Y por eso nosotros hablamos que este tema de los 3.400 es una etapa de transición. No puede ser 3.400 dado que vos estás colocando buses que tienen un costo aproximado de $160.000, y eso hay que depreciar y hay que volver Sí. a pagar. Entonces no puede ser. Ahí lo ideal es que suba a cuánto el numerito del... Después vamos a discutir si es con subsidio o que pague entero el pasajero. ¿Para cuánto tiene que ir el número allí? Y es probable que esté en torno de 7.000, 7.500, 8.000 guaraníes, ¿verdad? En Asunción. Todo dentro de Asunción, con buses 100% 0 kilómetros, pasaje integrado, Sí. buses completamente nuevos, y haciendo que las avenidas estén mucho más limpias. No va a haber competencia, no van a haber carrera entre las empresas de Asunción, porque es una sola empresa, un solo dueño, una sola parada. ¿Y qué va a pasar con las empresas que... Pues acá estamos hablando de... Las empresas tienen ¿Se que van a pasar... consorciar? Las empresas tienen que pasar por el mismo ejercicio que prevé la ley del viceministerio, en la que tienen que hacer o una SA o consorciarse, pero tiene que haber una sola empresa, porque es la forma correcta de tener economía de escala. Claro, o si no, vos sí. tenés 5 Y paradas, compitiendo. entonces vos tenés concentrado en un Sí. solo lugar, y ahí vos ganás en la compra de repuestos para 100 vehículos, combustibles para 100 vehículos, un contador para una sola empresa. Entonces, hay una serie de ventajas que trae el hecho de tener una sola empresa, un solo dueño, ¿verdad? Sí. Y así tiene que ser, y no estamos inventando la pólvora. O sea, Claro. todas las ciudades que tienen un sistema de transporte público exitoso tienen pocas Sí. empresas. Te quiero hacer dos preguntas. ¿Quién va a poner la plata para estos buses? El sector empresarial. A sabiendas de que con este plan va a subir a 7.000, 7.500, 8.000. Yo te voy a decir una cosa, tu pregunta es excelente, porque siempre trato de colocar la siguiente característica. Yo, para poder tener un servicio de transporte, tengo que tener una parada equipada para poder mantener y cuidar mis ómnibus. Sí. Tengo que tener una parte administrativa y tengo que comprar los ómnibus, en este caso 100. Entonces yo tengo acá una inversión de capital muy grande. Ese capital yo tengo que tener, de acuerdo con mi contrato y con mi resolución,
la capacidad de poder volver a tener ese mi capital. O sea, si yo invertí $1 millón, tengo que volver a recuperar mi $1 millón. Eso se recupera a través de la depreciación y remuneración de capital. Aparte de eso, yo todos los días tengo que cargar combustible. Todos los días, ¿sí? Porque cada vehículo recorre en torno a 250 kilómetros por día. Tienes que pagar salario. Tengo que tener eso y tengo que pagar salario. Eso es un costo variable constante. Esto yo tengo que poder tener la recuperación para que mi flujo de caja me permita tener las condiciones de prestar el servicio que el pasajero necesita. Si yo coloco buses 0 kilómetros, el costo es bastante alto para poder realmente, y eso se coloca en la planilla de cálculo, y eso determina el precio de la tarifa. Entonces, la tarifa sale de forma transparente porque hoy se sabe cuántos pasajeros exactamente se transporta, cuántos kilómetros, cuántos buses transportan, se tienen todas las variables para poder. Pero hay una tener. cuestión, ingeniero, claro, si bien es más caro porque vos tenés un capital que recuperar, hay también un elemento que desaparece de tu tabla de costo que es taller. O sea, un bus nuevo probablemente, ¿cómo le pasa? Por eso. No sé si vale comparar con el auto de la casa de familia, no. que vos comprás uno de la casa, un representante, y 2 años no te va al taller. No sé si vale el ejemplo porque no, el otro... vale perfectamente. De todas formas, continúa siendo muy alto el capital inicial invertido. También, por otro lado, a los 2 o 3 años ya se va a sentir, si fuese eléctrico, se va a sentir la diferencia del costo del combustible por kilómetro. Ahora, ¿cuál es la rentabilidad? Si vos tenés el número de ingeniero, ¿cuál es la rentabilidad ideal que el empresario busca tener de su inversión? Porque yo le escuché muchas veces con Ruiz Díaz, también da gusto discutir porque es fuerte él, ¿verdad? O sea, se planta él en su posición y no es fácil su rol, ¿verdad? Porque el país le vilipendia, siempre es candidato a Judascay. Pero él se planta y él te dice, acá queremos recuperar, pero yo no conozco un negocio, salvo el narcotráfico o otro, ¿verdad? Que según cuentan, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos el dato, que probablemente sean negocios muy rentables. Pero cuando un empresario te dice, yo quiero recuperar en 2 años el importe de mi bus, no hay un negocio que te se recuperó. No. Actualmente es hasta 7 años, ¿verdad? La depreciación, sí. En realidad nosotros acabamos a 10 años. Con el nuevo sistema parece que va a ir a 15 años. No es así, vos haces eso. Hay que recuperar $16.000 por año entonces. Claro, o sea... Y $16.000 por año hoy son 110 millones de guaraníes y son 10 millones por mes. Y son 300.000 por día hay que recuperar. Es por eso, o sea que no es algo que es así como la gente piensa, ¿verdad? Sino que es una cuestión que no siempre tenemos el tiempo. Esta es la primera vez, ya tuvimos varias veces juntos y siempre es limitado nuestro tiempo. Primera vez que estamos teniendo desglosando, la posibilidad de desglosar y de poder explayarnos un poco al respecto. O sea, un bus nuevo necesita el empresario ganar, es descontando todo. 8% por lo menos tiene que tener de ganancia. Sí. O sea, todo lo que representa el costo de capital, todo lo que representa los gastos diarios, ¿verdad? Y que se tiene que recuperar todo, y aparte de eso, un 8%. Pero ¿cuánto redondo puede hacer ese bus nuevo por día? En este caso podría ser 5 porque es corto. No lo hacemos para recorrer por los barrios. 5 redondo. ¿Cuánto es el ideal que tiene que tener de...? Claro que ahí tenemos que sacar un promedio porque en la hora pico va a estar repleto y en otra hora no tanto. A razón de 44 asientos por 5 redondos, son 220 pasajeros. Pero en realidad están los parados también. Y también se cuenta en el sistema, los que son alimentadores hacen parte del sistema. Acordate que es una sola empresa. Sí, cierto. Entonces, ahí viene la economía de escala. ¿Te das cuenta? Y acá se va a subir uno que ya pagó allá, que no va a pagar acá. Claro, entonces el sistema es muy interesante desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del servicio, desde el punto de vista de la calidad. Ahora, yo te voy a preguntar y quiero que ponga así, tipo cuando Fernando Lugo juró una mano en la Biblia y otra en el corazón la mano, ¿verdad? Con la mano en el corazón, ¿ustedes qué eligen, ingeniero? ¿Qué es lo ideal para vos como técnico? ¿Que se pague subsidio para que el pasajero pague menos? ¿O que se sincere de una vez el debate y digamos, señores, vamos a darle una oportunidad al transporte? Porque yo te quiero contar algo. Nosotros bajamos del 1.100.000 de pasajeros día en la área metropolitana, creo que bajamos a 300.000. Así bajamos. Así es. ¿Dónde está el resto? El resto se fue a comprar una moto de Leopard con la primera cuota en los 90 días sin haberse subido jamás a una bici. O si no, un chileré que ata el radiador con el alambre, como te dije, ¿verdad? Hace lo que puede, tiene que cargar combustible, o si no se sube en el famoso motobol, que ya vimos un montón de accidentes. Esa persona hoy está pagando más que lo que cuesta un pasaje.
Mucho más. Entonces, si se le garantiza de que va a tener un servicio, o si no que sea una cuestión de transición, que el Estado diga, vamos a pagar subsidio 3 meses, le vamos a mostrar a la gente y le vamos a decir, señores, paguen ya cada uno el pasaje y la gente va a pagar porque el sistema es bueno. Pero hoy esa persona está pagando 10.000 en el Motogol o en el Uber. 10 a 24.000. Está pagando. 10 a 24.000. Pero ¿qué es lo ideal? ¿Que el pasajero pague enteramente el pasaje o que el gobierno siga pagando subsidios? Vamos a seguir el principio de que yo tengo que tener el capital que yo invertí recuperado y que me tienen que pagar lo que yo voy gastando, y eso hace parte de la planilla y eso determina un pasaje. Cuando yo tengo ese pasaje que dice que es 6.000 guaraníes, ¿verdad? Y el gobierno dice, no le podemos cobrar 6.000 al pasajero, vamos a cobrarle 3.000 y nosotros vamos a pagar 3.000. ¿Por qué? Por una cuestión de micro y macroeconomía, que ahora más o menos todos estamos entendiendo con esta cuestión de que somos una superpotencia en términos de economía, pero yo no tengo plata, a no ser que realmente vengan a parar en todos los canales de televisión o qué, ¿verdad? Entonces, acá lo que pasa es que la decisión que se tiene que tomar es que esta tarifa técnica tiene que ser, antes que nada, transparente, creíble, y todo el mundo tiene que entender cómo se calculó y nadie tiene que dudar de que es 6.000 guaraníes, como sucede hoy. No vamos a entrar en detalle. Una vez que vos tengas esa tarifa, hoy vos decís 3.000 el pasajero, 3.000 paga el gobierno. El gobierno va a continuar pagando los 3.000. Lo que nosotros decimos es que este subsidio no tiene que ir a las empresas de transporte, porque ese subsidio no es para la empresa de transporte. ¿Es para el pasajero? Es para el pasajero. Y nosotros creemos perfectamente en esta época tan moderna, ¿verdad?, de la inteligencia artificial inclusive, ¿verdad? Hasta le puede pedir a la inteligencia artificial, ¿cómo hago para poder hacer que el pasajero, cada vez que baje su tarjeta o cuando lo aproxime, le descuente 3.000 guaraníes de su carga y que descuente 3.000 guaraníes del Ministerio de Hacienda? Y terminó el problema porque queda transparente. Pero ahí otra vez vos te quedás supeditado a que el Ministerio de Economía te pague en fecha. Si vos le cobras al pasajero, si vos le cobras... Qué bueno eso, o sea, a la empresa sí, pero al pasajero, pero se supone que el gobierno va a estar mucho más predispuesto a cumplir con las personas que con las empresas de transporte, porque se supone que la empresa tiene mucha plata y ese es el gran, ¿verdad? O sea, vos decís que haya un sistema en que si el gobierno, que sea un prepago, ¿verdad? Que sea como cargar saldo, que el gobierno ya me cargue en mi tarjeta el monto que yo, por la conducta de usar el transporte, yo eventualmente pueda usar, o que sea en tiempo real lo que vos decís. El viceministerio prevé un fondo fiduciario, o sea, capital, dinero va a haber. Si vos mismo me estás diciendo que por día hay en torno de 250.000 personas que pagan en torno de 500.000 validaciones, y eso hoy se está pagando, hoy, atrasado pero se está pagando. Claro. Entonces, no cambia nada, solo que ahora, cada vez que baja la tarjeta, esos 500.000 ya automáticamente se le acredita. ¿Qué es lo que es tan complicado de eso? No, yo lo que creo que es complicado es que otra vez está supeditado a que hay gente que en su vida se subió a un bus y tiene que pagar el subsidio. El subsidio pues pagamos todos. No, eso es por impuesto, eso por impuesto. No, claro, lo ideal pues es que el pasajero, por eso es lo que yo insisto en este punto, yo no... ¿Que el pasajero qué? No, yo elijo intentar ser objetivo en el tema, porque es fácil ser populista y que la gente aplaude en la gradería, pero yo no hago. El día que me vea tentado a hacer eso, me voy a quedar en mi casa a vender pancho, voy a dejar de ser periodista. Lo más objetivo que podemos hacer es que el señor que usa el transporte pague enteramente el pasaje, gustoso porque el servicio es bueno. Bueno, cuando con el subsidio pagamos todo. ¿Sabes qué implica eso, Gustavo? Atendé bien, hoy tenemos nosotros una estructura de una canasta familiar que determina el sueldo mínimo, que a su vez determina todo. Pero hoy está pagando Motogol, está pagando Uber. No, estamos hablando de economía. Le está ganando combustible a su moto. No, estamos hablando de la economía, micro y macroeconomía. Cuando vos aumentás el costo del pasaje al doble, te aumenta la canasta y te aumenta el sueldo mínimo, te aumenta... Esa es una fórmula perversa que hay que cambiar también. No. Esa es una realidad. Por eso es que no se quiere tocar eso, porque es muy complejo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, en contrapartida de lo que estás diciendo, y te desafío que hagas investigar en todos los países del mundo, del universo, donde hay un país que no paga
subsidio al transporte público. No existe. Es más, hay empresas que pagan el 100%. ¿Qué quiere decir eso? Empresas, No, eso es cierto. países. Entonces, no hay país que no te yo te pague. yo te voy a dar 3 ejemplos. En la transición papal, el pasaje en Roma era gratis, en bus. Vi hace un mes en San Paulo, no, eso fue coyunturalmente por la Fórmula 1, el bus gratis. Y vi en Miami el otro día el monotrail que viene por arriba, que tanto yo quiero para Asunción, gratis. O sea, Pero ahí estamos hablando enteramente gratis. En el juego ese de cuánto lo que que es subsidio. Sí, Que es subsidio. Sí. Es subsidio. El gobierno es el que paga el transporte Sí. y el pasajero lo utiliza. En este caso, el pasajero lo va a utilizar, va a pagar el 50% y él ya se le va a acreditar automáticamente. Es lo que tenemos, solo que lo que tenemos iba a quedar sofisticado, transparente y no se va a complicar Claro, tanto sí. con el tema de los empresarios. sí. Los empresarios quedan libres de eso. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Después de la Asunción me quedó clarito. Solamente estamos en discusión de si tiene que ser con subsidio. Yo insisto en que la gente, ingeniero, versus lo que hoy tiene. Y yo te voy a poner un ejemplo. ¿Vos te acordás del día que aparecieron, creo que fue gobierno de Cartes, los buses diferenciales, Sí, que era sin vendedores ambulantes, que eran y todos sentados? sí. Nosotros nos subíamos frente al Shopping Pinedo, libro en mano, todavía existía el Walkman, creo, y uno podía recorrer hasta la Facultad de Filosofía, en Itaputa Punta. Y era un viaje placentero. Cuando y eso estaba a prueba. Sí, pues la gente no protestó. Estaba a porque prueba pagó. y el pasaje era 5.000. Claro, y la gente no protestó. La gente pagó 2.000 más y no protestó. Creo que la discusión Pero es... esos son variaciones de calidades de Sí, servicio. sí. Vos tenés el expreso, vos tenés el semi-expreso, Sí. tenés el normal y tenés Pero el popular. yo no te hablo en esta transición donde ustedes van a pintar los buses y van a seguir usando los mismos. No. Cuando lleguemos al ideal de los 60 buses en corredores y 40 en alimentadores, todos 0 kilómetros, la gente no va a tener problema en pagar el doble de lo que paga hoy. Porque esa gente hoy está pagando Uber, Volt, Mood, le está colaborando la mitad de su combustible a su compañero para llegar a la casa. Tenés razón, mas fica preso. Así mismo. Políticamente, Sí. políticamente. Claro, Es casi no, imposible. no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no hay pues, un gobernante que diga, me voy a bancar el impacto de esta decisión. Porque son populistas. Pero, pero se ahogan en su populismo porque este sistema tampoco sirve. Entonces yo prefiero ser catalogado como el presidente o como el ministro o como el viceministro de Transporte que permitió la duplicación del costo, pero yo me voy a defender en la calle diciendo, ¿te gusta el modelo? ¿Te puedes quejar de este modelo? O volvamos al anterior con el precio anterior. Y la gente va a pagar. Esto que está visto, nosotros somos un país que realmente lo que es de calidad premiamos. Pero eso que está aprobado hoy, cuando la gente está pagando 14, 20, 24 mil guaraníes por cada tarde, noche, te da la pauta de que Por sí eso, lo va a pagar. por Pero eso. es una cuestión, de ahí a que políticamente podamos viabilizarlo es otra cosa. Así mismo. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa queremos ir a lo macro de esta cuestión que es el área metropolitana, que es el problema más grande que hoy tenemos en transporte público. Mañana la Cámara de Senadores va a tratar el proyecto. Te quiero preguntar qué vos opinás del proyecto. Yo ya te voy a adelantar lo mío. Para mí de integral tiene muy poco. Porque para mí, pues ingeniero, el transporte público tiene varios elementos. Tiene que haber un colectivo, tiene que haber un chofer, tiene que haber un empresario, tiene que haber un itinerario y tiene que haber un estado de la calle. Integral, de lo que yo aprendí en la escuela, humildemente, o en el colegio público, lo que yo aprendí que integral es un todo. Entonces yo supondría que hay que cambiar cada uno de estos elementos. Hasta acá los políticos están hablando, sí de buses nuevos, pero están hablando de los mismos empresarios, de los mismos itinerarios, de la misma calle que no van a cambiar. Entonces uno dice, integral es su apodo, pero vamos a hablar después de la pausa. Hacemos una pausa, estamos hablando con el ingeniero Andrés Mallada, él es especialista en transporte público. Lógicamente la gente cuando le ve en televisión le vincula con UCETRAMA, que es uno de los gremios, CETRAPAN es otro de los gremios también, pero hoy estamos con él acá en su calidad de técnico especializado en transporte público. Hacemos una pausa, estamos haciendo frente a frente, sí, ya estamos de vuelta. En un mundo donde la conectividad
Conectividad lo es todo, no basta con tener solo velocidad. ¿Está tu empresa preparada para operar sin interrupciones? La información es uno de los activos más valiosos. Una conexión rápida es esencial, pero sin seguridad, tus datos pueden quedar expuestos al mundo. Personal Empresas con SD-WAN, una solución de conectividad avanzada, con red rápida, estable y de alta disponibilidad, protegida por tecnología Fortinet. Te permitirá una gestión centralizada, con priorización de tráfico y protección de extremo a extremo, manteniendo tu empresa siempre conectada y segura. Descubrí cómo una conectividad inteligente puede transformar tu negocio. Personal Empresas, impulsamos el futuro de tu negocio. Cuando cae la tarde, la frecuencia se transforma en un puente de sonidos inolvidables. Conexión Aspen te invita a cerrar el día con el pop y el rock que definieron generaciones. Clásicos eternos y melodías que marcaron una época se enlazan en una secuencia perfecta. De lunes a viernes, de 18 a 20 horas, viví la armonía de un atardecer musical, aquí en la 102.7, Radio Aspen. Antes viajábamos 132 kilómetros y hoy estamos en nuestra casa. Porque la gente cuenta, acá se atiende muy bien. Por eso es lo que nosotros vinimos acá. Va a verana gasta ella. Porque solamente la gente llegó a mi carujo, pero a mí la royugua. Pues ya me mete. Cuando hasta mañana o se va a grumina se la ya jama. Estamos de vuelta, 20:42 de esta linda noche de martes 9 de diciembre del año 2025, en la previa a lo que va a ser mañana el tratamiento del proyecto de ley de reforma integral del transporte público, que ya les decía mi comentario antes de la pausa. Ingeniero, este es un proyecto, ¿cómo se puede catalogar del 1 al 10 si usamos como parámetro el proyecto ideal? Bueno, nosotros como paraguayos, los que vivimos en el área metropolitana, en la capital Asunción, que es la capital del área metropolitana, y como tal se le tendría que dar el lugar que merece, el prestigio y el lugar de liderazgo inclusive, ¿verdad? Pensando en Ciudad del Este, en Encarnación, en Coronel Oviedo, en Hernandarias, en Mingaguazú, en toda la República. Nosotros somos un país que podemos, que merecemos y que vamos a tener un sistema de transporte público digno, antes que nada, y moderno. ¿Vos vaticinás eso, ingeniero? Yo te lo aseguro. Puede parecer un país cuando hablas así, vamos a tener, yo te veo con mucha esperanza, pero la gente está desencantada. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque no somos tan pesatronco. No somos tan inútiles. ¿Entiende la gente? Espera, te voy a explicar por qué. Va ella pico 2.000 ómnibus. Dica tu maña controla. 2.000 ómnibus. Va esa indica tu maña controla. Va esa pico indica tu maña controla 2.000 ómnibus. Imaginate vos 2.000 ómnibus. ¿Cómo no vas a poder controlar 2.000 ómnibus teniendo vos totalmente determinado el valor de cada uno de esos vehículos, el recorrido, cuánto recorre, cuánto gasta, cuántos conductores se utiliza, ¿cómo vos no vas a poder ecuacionar eso de tal forma que funcione de manera adecuada? A eso, evidentemente, vos le tenés que sumar una reingeniería para que funcione bien y tenés que adecuar, como vos dijiste, las vías, como me dijiste, Artigas, por ejemplo, sí, que está totalmente ahí a punto de iniciarse los trabajos. O sea, sí se puede, claro que se puede. Claro que se puede. Cuando hablábamos de la costanera era un sueño. Sí, no, 50 nunca. años tardamos. Bueno, pero lo hicimos. Y estamos en la costanera sur. Pero el tema del transporte, ingeniero, déjame decirte que yo tengo un 43 y no quiero cumplir 50 como la costanera sin que se mejore. No, yo te voy a decir una cosa. Acá vamos a partir de algo que yo siempre digo. ¿Vos te acordás 2014, 2015? ¿Vos sabés qué pasó en 2014, 2015? Fue una primavera. O sea, sí tuvimos una primavera. O sea, sí pudimos colocar 1000 buses 0 kilómetros en el sistema. Lo hicimos. La gente se olvida.
Nunca hicieron ¿por qué fracasó no, espera. Vamos primero, si hubo 1000 buses en la calle, no teníamos, nunca supimos lo que era tener aire acondicionado en la calle, lo tuvimos. ¿Quién o quiénes o qué sector hizo la inversión de esos 1000 ómnibus? El privado con un subsidio de $30.000 por bus del gobierno. No es cierto. No, el gobierno cuando vos le dabas al viejo te daba $30.000. No es cierto, Así no fue. es cierto, no es cierto. Ahí está una de las cuestiones en la que no es cierto. ¿Acaso el gobierno no le daba No es 30.000 por bus cuando no es sacaba de cierto, circulación? No es cierto. Para comprar el nuevo. No es cierto. Te voy a explicar por qué no es cierto. El sector empresarial se adeudó con $100.000 por cada bus. El gobierno le dijo, yo te voy a dar $30.000, Sí. pero me tenés que traer un ómnibus que Sí. esté totalmente funcionando con ITV y con seguro al día, y eso tenía un valor cotizado de $30.000. Aparte de eso, en el contrato decía que eso era en compensación a los $30.000. Sí. ¿Qué pasó? Le dieron, desguazaron, vendieron, hicieron capital, y hasta prácticamente el año pasado se les continuó descontando en la planilla. O sea, eso nunca fue un regalo, eso nunca fue un bono, dejó de ser bono, nunca fue bono, o sea, en la palabra fue bono, pero se le entregó un bus y aparte se les cobró. Sistemáticamente se le fue descontando de la tarifa en la planilla técnica. Es importante que sepamos eso. Conclusión, el sector empresarial invirtió en torno de $150 millones en buses. Así fue, Sí. así no me lo cuento, $150 millones más o menos invirtió. El sector empresarial lo invirtió. ¿Por qué hoy esos 1000 ómnibus están totalmente chatarrizados? Como dijiste, lo de Magno ya prácticamente se le ve mal. Entonces, ¿por qué eso? Esto fue fuera de cámara que Sí, estamos hablando. no estamos hablando de cómo Magno cayó. Magno era un Porque, ejemplo modelo ¿cómo, y hoy... cómo vos en 10 años vos tenías 100 buses, 0 kilómetros, y 10 años después hoy mirás lo que tenés y perdiste, y lo que costaba $150.000, hoy nadie te va a pagar ni $20.000. ¿Qué pasó? Entonces, acá la cuestión, sí se puede. Y contame qué pasó, Se ingeniero. pudo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando se tuvo este capital invertido y los gastos que implicaban eso, nunca se compensaron. Lo tengo que decir muy claramente, las administraciones sucesivas, los responsables sucesivos del ente regulador, Los viceministros de transporte. nunca tuvieron el coraje de encarar eso que vos dijiste, la tarifa correcta. Y encima de eso se les trató de sinvergüenza, de ladrones descarados al sector empresarial que invirtió la plata. ¿Vos entendés lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, que cobraba subsidios, que no correspondía, seguramente sí sucedió, pero en un porcentaje que no es acorde con la inversión que se hizo. Acá lo que se necesita, repito, voy a repetir hasta el cansancio, se tiene que tener el equilibrio entre lo que se invirtió y lo que se gasta. Sencillo, esa es la fórmula. Vos tenés eso y vos tenés un transporte público extraordinario. Ahora, yo no quiero entrar en la dinámica esa de tratarle de sinvergüenza a ningún empresario porque no me gusta fomentar la polarización entre paraguayos. Sí. Pero poderosamente llama la atención que empresarios hace 30 años dicen que pierden. Y salvo que sean acabo de unos probar. estoicos mártires. Te acabo de probar. Pero ¿quién se queda en un Te negocio por acabo, 30 pero años? no se queda 20 empresas quebraron. La panadería la panadería del barrio cierra en 2 meses. 20 empresas quebraron, no se quedaron. Ahora Asunción se está quedando sin transporte público. Se fue la 27, se fue la 29, se fue la 21, se fue la 67, se fue la 40, se fue la línea 3. ¿Querés que continúe? Se fue la línea 11. Se fueron unas... O sea que continúa. los grandes apellidos no están tras la cortina, entonces ya no están. No están, ¿sabe por qué no están? Porque hoy la cantidad de pasajeros que tienen, no Bajó. importa quién quiera que sea, Sí. es un promedio de pasajeros que no da para aguantar. Nosotros tuvimos una época de oro en transporte público en la que las unidades llegaron a tener 1000, 1100, Sí, 1200 sí. pasajeros por bus. Hoy vos si te llegaba a 350, vos respirás. No, yo entiendo eso, porque si uno basta con lo siguiente, si uno compara lo que antes era una huelga, un anuncio de huelga, no sé, se metía hasta el Vaticano para parar. Hoy cuando dicen va a haber un paro, la gente ya se ríe porque quien más que menos se va colgado de una moto, o sea, dejó de ser tan impresionante como era antes. Ahora, lo que quiero- No salgamos de la Sí. pregunta. La pregunta con relación es ¿por qué? Ah. ¿Por qué es que
fue tan difícil durante todo este tiempo. Lo que te quiero decir es que tuvimos una época de primavera y lastimosamente los encargados del jardín no fueron capaces de cargar agua en la regadera y cortar y podar las plantas. Esa es la realidad, clara, contundente, y por los frutos se conoce un árbol. ¿Y si eso se repite? ¿Y si eso es cíclico? No, espera. Estamos hablando técnicamente, vos me dijiste, sí, porque yo creo que parezco un padre, ¿verdad? Porque parezco un sacerdote o un pastor, no importa. Yo te lo estoy diciendo, sí es posible, porque se demostró ya que sí se puede. Lastimosamente no se cuidó. En este momento hay un plan de reforma del transporte público en la que se tiene previsto, ¿qué se tiene previsto? Que desde este punto hasta este punto totalmente asfaltado con una excelente ruta se van a tener buses de primera categoría. Este acá va a tener un alimentador con buses de otra categoría, pero de igual calidad, pero no con este mismo costo. Y acá también los alimentadores. Asunción viene a colaborar con eso en la capital. Va a alimentar. Entonces, se tiene previsto, por ejemplo, que Eusebio Ayala tenga un carril exclusivo, como la que se tiene en Buenos Aires, como la que se tiene en La Matanza, o como la que se tiene sobre la avenida 9 de Julio, o lo que sea. Se tiene previsto. ¿Se puede? Se puede. ¿Hay capital? Hay capital. Sí. ¿Cuántos buses hay que poner ahí? Y en el corredor Eusebio Ayala, yo creo que, no sé, la verdad que no hace mucho que perdí la sensibilidad, pero debe estar en torno de 300 buses por ahí. Pero total es 1000, total. No. ¿Área metropolitana? No, ese 1000 es parte del total. No es que 1000 va a ser, 1000 van a ser lo que van a, y aparte de eso se van a tener que tener los alimentadores, se tienen que aprovechar todavía buses que están en condiciones de ir operando hasta que se renueve completamente. No podemos ¿Y ahí quién va a poner los buses en ese de la metropolitana? Y ahí es que la ley prevé que van a haber unidades operativas y se van a hacer 4 licitaciones. La licitación de los buses, una empresa se encarga. El que va a operar, el que va a tener la infraestructura, el que va a hacer la reparación, el que va a administrar y el que va a hacer operar es otra empresa. ¿Correcto? Sí. La tercera empresa es la que se va a encargar de proveer el edificio para que eso se haga, el local. Y la cuarta tiene que ver con la parte tecnológica que siempre está en evolución, entiéndase, cámaras, software, GPS, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la cuestión de cómo se ve el panorama hoy. Y ahí es que es un poco incierto. Queremos creer, ¿verdad?, de que sí va a dar resultados. Atendé bien. Una empresa, ya sea paraguaya o extranjera, va a comprar, por decirte, para Eusebio Ayala, ponerle 300 ómnibus. Pone los 300 ómnibus. Esos 300 ómnibus invierte su capital, se firma un contrato y tiene que tener justamente la garantía de que va a tener el retorno del capital invertido. La empresa que tiene su infraestructura va a listar absolutamente todos los equipos que tiene y esos equipos se van a tener como si fuese también ómnibus, cuánto cuesta la inversión. También se van a tener el listado completo de las personas que se necesitan, en fin, el costo. Y entonces ese también se le tiene que dar la garantía de que va a recibir. Entonces, esa es la cuestión. ¿Y de dónde saca la plata? De un fideicomiso. ¿De dónde viene la plata para el fideicomiso? Bueno, hasta ahora no lo sabemos. Lo de mañana es una cuestión macro que se va a reglamentar después, ¿verdad? Después se va a reglamentar. Bueno, ingeniero, vos sabés que a pesar, una hora vamos a hablar del tema, pero ya nos estamos yendo. Y una pregunta nomás tengo antes de una dinámica final que tenemos en el programa. Sí. ¿Vos crees que hay que reciclar? No voy a usar la palabra reciclar porque puede parecer hasta humillante. ¿Vos crees que hay que repetir choferes? Mira, porque los choferes están metiendo presión para que se les garantice que ellos van a continuar trabajando. Y para muchos, los choferes también son parte del problema. Entonces uno dice, con los mismos choferes, auto nuevo, con el mismo chofer... Bueno, es que el tema es lo siguiente, ¿verdad? Si uno pasa por las capacitaciones correspondientes... Ahí está, filtro. El tema es la capacitación. El tema es la capacitación. Esta gente son gente heroicos, son gente sacrificada y son gente que aguantaron la peor etapa del transporte público. Y se enferman sobre el bus, están enfermos y murieron y mueren, ¿verdad?, sobre sus volantes. Yo quiero nomás un sistema mixto. Claro. Yo quiero un sistema en el que, sí, vengan todos los que hoy son choferes, pero van a pasar por una capacitación y por un examen y vamos a elegir. ¿Quieres que te diga? Lo que no quiero es que hacía paquetes cerrados. ¿Quieres que te diga? Tipo los refuerzos de cerro, así meten los refuerzos y... ¿Quieres que te diga? ¿Quieres que te diga? Hoy, la cantidad de choferes que existen
no alcanzan para bueno, lo que se ahí está. necesita, ¿verdad? Sí. Entonces, eso va a ir naturalmente, y con más razón todavía, a estos que están hoy se merecen nuestro respeto, nuestra consideración. No son tan viejos, pero es como si fuesen los excombatientes a los que hay que cuidarlos hasta el último día. Sí. Te quiero mostrar una serie de fotos en esta pantalla que tenemos Sí. atrás, ingeniero. Mientras Sí. vos tomás tu agua, Sí. y vos vas a ver ahí un par de fotos y vos me vas a decir, definime una o dos palabras, la sensación que te genera. Primera foto de la noche, César Ruiz Díaz. Anteriormente solamente gremialista de Cetrapan, hoy también ya es empresario. Sí. César, antes que nada, Sí. es un gran amigo. Le tengo una gran consideración, un gran aprecio, principalmente porque ocupó un espacio que no fue fácil, que fue altamente criticado cuando que él estaba defendiendo cuestiones que eran realmente concretas y que no se entendía, como por ejemplo el hecho de que el subsidio no se pagaba y se atrasaba hasta 6 meses y se estaba sufriendo las consecuencias y todos le achacaban a él de que le estaba pidiendo solamente plata y cuando él se la tuvo que bancar, ¿verdad? Yo estoy con él, yo comparto con él sus pensamientos, sus luchas y creo que me gustaría mucho poder Sí. complementarme con él. Estoy a punto de enviar una nota al Vaticano para pedir su No, 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 beatificación. pero es la verdad. Sí, Es no, la verdad. claro. Para mí es un gran amigo, para mí es una persona que merece respeto por todo lo que hizo y fue un gran luchador por el sistema del transporte público. Yo lo que le reconozco es que se planta él en defender lo que él considera. Siguiente foto, por favor. El viceministro del Transporte, mi amigo Emiliano Fernández. Lo de amigo es un sarcasmo. Bueno, yo creo que cuando la selección paraguaya estaba en su peor momento y cuando estábamos totalmente decepcionados y llegamos a un punto en el que ya no aguantábamos más y estábamos, ¿verdad?, ya queriendo suicidarnos, cambiamos de técnico, ¿verdad? Y vino un técnico que nos dio un nuevo aire. Yo creo que tal vez, ¿verdad?, al igual que la selección paraguaya, podríamos intentar algo diferente. Claro, sí, buscaba un Alfaro, Sí. que hoy no es. Excelente. Siguiente foto, la última ya de esta noche. Vamos a suspender la otra foto porque ya nos estamos yendo. La ministra de Obras Públicas, la ingeniera Claudia Centurión. Es una persona que tiene buenas intenciones, pero me parece que tendría que abrirse más del equipo que tiene. Yo siento que es muy cerrada con relación al equipo que tiene, un equipo muy bien formado, un equipo bastante capacitado, pero que le falta mucha experiencia, principalmente experiencia y roce con la gente, con los pasajeros, con los empresarios y sentir la realidad. Yo creo que están muy lejos de lo que es la realidad. A pesar de eso, el sector empresarial vamos a hacer todo lo posible para colaborar y para dar toda nuestra experiencia para que esto salga bien. O sea, que impecable en tus dos conceptualizaciones, con tanto respeto, ¿verdad? Pero me parece que es interesantísimo lo que planteas en cuanto a la conducción técnica que tiene que ser el viceministro de Transporte y por sobre todo también en el caso de la ministra que tiene, como vos decís, tiene que abrirse a la posibilidad de mejorar. Ingeniero, gracias por venir, sos un capo. Muchísimas gracias. A la orden. Muy nutritivo el debate, vos sabés que yo te respeto, a veces nos gritamos en la radio, después nos seguimos acá afuera para seguir discutiendo, pero esto es lo que vale el debate técnico, el objetivo, ¿verdad? Sin la bravuconada esa de ustedes son los malos y nosotros somos los buenos, ¿verdad? Acá lo importante, ¿verdad?, es que haya buena intención. Dios lo que bendice son las buenas intenciones. Sí. Vos podés fallar, pero si tenés buena intención, totalmente. entonces acá la mejor de las intenciones de parte mía y lo que yo pueda dar como crítica al final del camino, lo que yo quiero es lo mejor para el sistema y principalmente para el pasajero. Sí, señor. Cierro mi cuaderno y acá llevo un montón de anotaciones que me parecen muy útiles y que me comprometo también a desarrollar en la radio a la mañana bien temprano. Gracias por venir. A la orden, Muchas a la gracias. orden. El ingeniero Andrés Mallada, hablamos con él. Primero, tema de transporte Asunción, que hoy está en una crisis, pero es una gran oportunidad, decía, un punto de inflexión para que esto pueda mejorar muy pronto. Y después lo otro que mañana se va a tratar en Cámara de Senadores, que tiene que ver con la reforma integral del transporte público. Nosotros nos vamos, señora. Nos vamos, señor. Les deseamos un buen resto de jornada. Repetimos esta edición a las 23. Queda en YouTube, queda también en las redes sociales. Mañana llenamos todos los cortes de esta charla con el ingeniero también en redes sociales para que la gente pueda aprovechar por cada uno de los tópicos. Y a las 6 en punto, si Dios no dice otra cosa, acá mismo vamos a estar para hacer otra mañana de unión. Que pasen bien.